¿Ya han adivinado cómo los indianos catalanes conservaron sus privilegios y sus fortunas? Todavía no. A ver, piensen por un momento. ¿Cómo los poderosos aseguran ahora sus privilegios y sus fortunas? ¿Quién asegura que esos poderosos continúen controlándolo todo? Los políticos, ¿verdad? Los políticos, marionetas que defienden los intereses de los poderosos. Pues lo que hicieron esos indianos es apoyar un partido político que asegurara sus intereses. Si se han fijado, en el principio Maluquer hacía referencia a Cambó con una frase suya. Cambó dijo que solo se tomaron en serio el problema catalán una vez perdieron las Antillas. Los burgueses en Cataluña pensaban que el sistema centralista era un fracaso total, y España también como Estado político y sistema económico. La solución era salvar la Cataluña industrial y desarrollada de un lastre arcaico y pobre. Antes, con las Antillas, también lo veían esto, ¿no? Pero como todo les iba bien y hacían lo que querían, pues venga, tiramos para adelante, ¿vale? La derrota española y la pérdida de buena parte de sus provincias de ultramar hicieron tambalear el régimen de la Restauración, y en diciembre de 1898 Silvela reclamó el poder y exigió que fuera urgentemente. ¿Quién era Silvela? A ver, vamos a hacer un parón para que se entienda todo esto, y después verán por qué es tan importante saber la situación política de España, que era anterior ya al 1898. Lo que tenemos es que en el 1898 España pierde Cuba. El presidente en esos momentos era Praxedes Sagasta, del Partido Liberal Progresista, que tomó el poder cuando le tocó. ¿Y qué significa cuando le tocó? La Restauración tuvo a su principal figura en Cánovas del Castillo. Excelente orador, su objetivo fue crear un gobierno parlamentario estable en España. Su ideal era el sistema bipartidista inglés, por lo que en adelante los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta se turnarán en el poder. De esta forma, una mayoría gobernará tanto tiempo como le sea posible, cediendo después el puesto a su rival. Ya lo han visto, en España había bipartidismo y se turnaban la presidencia amistosamente entre conservadores y progresistas. Los dos defendían eso, la monarquía, y se iba turnando el poder. No obstante, este sistema también tenía sus detractores. El sistema liberal propio de la Restauración hubo de enfrentarse a graves enemigos, tanto internos como externos. Entre los primeros, su propia dinámica de pactos falseaba la utilidad de las elecciones, pues el voto estaba controlado por los caciques, con lo que el sistema parlamentario era pura fachada. El cada vez más corrupto y desacreditado sistema engendró antipatía entre las masas de la gente. ¿No ven? Un sistema falseado por los caciques, un sistema hecho a medida. Pero tras el estallido de la guerra en Cuba, Cánovas toma el poder y pone al cargo de la guerra al general. Fracasada la vía de la negociación, Cánovas nombró al general Valeriano Bayler nuevo capitán general de Cuba. Bayler, que gozaba de gran popularidad en España, fue elegido por su reconocida capacidad para responder a la guerra con la guerra. Don Valeriano Bayler. El gobierno necesitaba ganarla lo antes posible, ante el temor de una intervención de Estados Unidos, que de momento se estaba limitando a apoyar a los rebeldes. El general Bayler dio un giro radical a la estrategia mantenida hasta entonces. La nueva estrategia de Bayler cambió el signo de la guerra. Después de haber ocupado prácticamente toda la isla, los insurrectos fueron reducidos de nuevo a la parte oriental. Varios de sus líderes murieron o fueron detenidos. Pero en agosto de 1897... Agosto de 1897. El presidente de gobierno, Cánovas, es asesinado en el balneario de Mondragón, donde veranea. El autor es un anarquista italiano que actuó solo. Todavía hoy continúa siendo un enigma quién estuvo detrás del magnicidio. Tras el asesinato de Cánovas del Castillo, el presidente del Consejo de Ministros de España, hubo un vacío de poder que temporalmente ocupó Marcelo Azcárraga Palmero, anteriormente era ministro de Guerra. Marcelo lo fue hasta el 4 de octubre de 1897,
cuando Práxedes Mateo Sagasta fue presidente. Algunos dicen que Sagasta quiso perder Cuba, y se preguntarán por qué. En un intento de apaciguar a los Estados Unidos, Sagasta, el nuevo presidente, destituyó a Baylor. Además, concedió a la isla una amplia autonomía. Sin embargo, tanto la guerra como la presión de Washington continuaron. Seguramente a Sagasta le enviaron un mensaje cariñoso de o nos das Cuba o acabarás como Cánovas. Esa es una apreciación que hago yo. Cánovas del Castillo fue asesinado por un anarquista italiano, pero casualmente ese anarquista días antes estuvo en París y dicen las malas lenguas que ha reunido con insurrectos e independentistas cubanos y miembros, digamos, de importantes lobbies mexicanos. El asesinato de Cánovas estuvo muy estudiado, esto lo dicen, y le ayudaron, según cuentan. Si lo piensan bien, díganme cuándo los americanos no han intervenido en países para ayudarlos a su independencia o para derrocar presidentes. Pero Estados Unidos necesitaba un motivo para entrar en guerra con España. El estallido del crucero americano Maine en 1898 fue el pretexto alegado para que los Estados Unidos declararan la guerra a España e intervinieran en Cuba. Muy poco después, la isla ganaba su independencia. Estados Unidos declaró la guerra a España a partir del ataque de su acorazado, pero ahora se sabe, por documentos clasificados, que fue un ataque de falsa bandera. Lo hicieron los propios americanos para entrar en guerra con España y así quedarse con Cuba. Tras perder Cuba, Silvela, a la cabeza del Partido Conservador, razonaba que el Partido Liberal Progresista, el de Sagasta, estaba agotado y que el conservador Camilo García de Polavieja no tenía forma de gestionar un proyecto, pues no tenía partido político que le ayudase, y su designación conducía necesariamente a una dictadura militar. Para que no sepa quién era, había sido general en la guerra de Cuba. Él, estimulado por la opinión pública, se lanzó al ruedo político, publicando una carta manifiesto el 10 de septiembre de 1898, que pretendía poner fin al viejo y corrupto sistema coronista de Sagasta y de Cánovas. Un general con ideas rompedoras y revolucionarias, pero sin un partido. Lo que hay que oír, un general militar con ideas rompedoras. El caso es que Silvela reconocía que el Partido Liberal Conservador estaba mal, porque su líder había sido asesinado. Y Silvela no tenía madera de político. Pero afirmaba que los conservadores eran los únicos capaces de gestionar el Estado. No sé si lo saben, pero Polavieja se ganó la simpatía de los burgueses catalanes. El general Camilo García de Polavieja consiguió traer al regeneracionismo de algunos sectores de la burguesía catalana con la promesa de una descentralización del Estado. Prometió reformas políticas en la línea de una mayor descentralización del Estado. Además, prometió un concierto económico similar al obtenido por el País Vasco de 1876. Mayor independencia fiscal y respeto a sus instituciones. Estas promesas hicieron ganar al polaviejismo el apoyo de las clases neutras que apenas emergían en la escena política, es decir, de los sectores burgueses sensibilizados por los alcances del desastre, que se mostraban ya cansados del monopolio político de los partidos dinásticos. Los principales dirigentes de Fomento se convertirán en entusiastas polaviejistas. ¿Por qué? Porque encontrarán en el programa del general Cristiano grandes puntos de coincidencia. La crítica a la ineficacia de los partidos dinásticos, a la corrupción de muchos de los políticos de la época y sobre todo, por sus propuestas moralizantes respecto a la administración pública y descentralizadoras del Estado. Hay un artículo que dice: aquí el polaviejismo ha vencido al silvelismo, solo porque ha hecho declaraciones favorables al regionalismo, lo cual ha producido en este una predisposición a abrazarse con el mismo, como un avance hacia la realización de lo que se llamará el ideal catalán. El general, como hemos dicho, el denominado Cristiano, empezó a coger contacto con los catalanes mediante la Sociedad Barcelonesa de Fomento del Trabajo Nacional, que representaba los más importantes intereses económicos y mercantiles de la época. Lo que buscaba Polavieja era crear una nueva fuerza política
con el apoyo de la clase media y sectores burgueses catalanes. Polavieja, de esa manera, en Barcelona, fue donde recibió el apoyo civil más importante. Los catalanes solo esperaban que doña María Cristina, la reina regente, porque Alfonso XIII todavía era menor de edad, hiciera un llamamiento a Polavieja. Pero la reina no tenía ninguna intención, ella pensaba en otra persona, en Silvela. Debemos tener en cuenta que Polavieja había luchado en la guerra de Cuba y conocía a los burgueses catalanes con los que tenía una buena relación. Además, Polavieja supo cómo ganarse el apoyo de la burguesía catalana con su manifiesto rompedor. Sabía que después de la pérdida de Cuba, los indianos catalanes se aferrarían y apoyarían a quien defendiera sus privilegios y asegurara sus negocios empresariales. Y también su fe cristiana. Con lo que Polavieja jugó muy bien sus cartas. Por tanto, a la pregunta que hacíamos al principio de todo, si el nacionalismo catalán nace a raíz de la pérdida de las Antillas, podríamos decir que sí, que Maluquer tiene cierta parte de razón cuando lo insinúa. La burguesía catalana crea un nacionalismo para seguir protegiendo sus intereses mediante la política, con la más probable protección de un general español, Polavieja, que quiere iniciar una aventura política, contando con la simpatía de esa burguesía catalana. Negar que surge un nacionalismo burgués catalán a partir de la pérdida de las colonias sería una absurdidad. Ahora bien, el nacionalismo catalán, regionalismo catalán o desafecto hacia la política y la forma de gestionar el país del Estado español no surge a partir de la pérdida de las Antillas. Surge en 1891. Antes ya existía un movimiento social catalanista federalista que sentó lo que serían más tarde las bases de la primera propuesta del Estatuto catalán. Ese movimiento se llama Unió Catalanista. No quiso entrar en política porque decían que la política dividía y lo que se necesitaba era unidad. Lo que ocurrió, y lo verán en la tercera parte, es que los indianos catalanes se apropiaron, podríamos decir, secuestraron ese nacionalismo catalán social emergente. Ellos se presentaron como la solución ante una sociedad preocupada, enfadada y poco valorada por el Estado. Y lo hicieron para posteriormente hacer su propio partido político y así defender sus propios intereses y no los del colectivo catalán. Piensen ahora, por un momento, si en la actualidad conocen algún partido que aprovechó, pues digamos, un 15M de protesta al sistema, un movimiento social, para fundar un partido, ganar votos y simpatías y luego, cuando estaban en el gobierno, olvidarse de por qué había entrado en las instituciones españolas. O si no, por qué un partido o partidos catalanes que nunca se habían definido como independentistas, de repente cogen un malestar y un desafecto del pueblo catalán, secuestran y capitalizan un movimiento independentista emergente y se hacen los abanderados para seguir en el poder y conseguir posibles mejoras. Pero esto y lo que ocurrió con la promesa del general Polavieja hacia los catalanes, lo veremos en la próxima parte. Muchas gracias.